Buenas tardes, amigos de Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy, previo a platicar con mi entrevistada, la maestra Edith Chávez, hablando un poco de cooperación internacional y con un invitado que ahorita lo vamos a comentar, quiero, a nombre de Aztel TV, agradecer muchísimo el premio, reconocimiento que nos fue entregado el día de ayer, el Galardón Internacional Excelsis, como la mejor televisora por internet de México. Para nosotros que estamos en esto, que hemos arrancado con este sueño, es un verdadero placer y lo estamos haciendo gracias a que usted nos sigue y a que hemos integrado un gran equipo de trabajo. Entonces, a nombre de la directora, la licenciada Malena Miranda, del equipo de trabajo que conformamos Astere, Emprender con Valores, muchísimas gracias a usted y sobre todo gracias a la licenciada Mónica Quintanilla que nos consideró para entregarnos el Galardón Internacional Excelsis. Bueno, y dicho sea esto, Edith, la maestra Edith Chávez. Edith, a reserva de que platicamos de unos temas en específico en el siguiente segmento, te pregunto, se habla mucho de cooperación internacional. ¿Qué es eso? Platícanos. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, felicitarlos por esta distinción que les han dado al programa, merecido al trabajo. Y entrando a la materia de cooperación internacional, lo que hay que decir es que cooperación internacional tiene que ver con acciones conjuntas para metas en común. En este caso, cuando hablamos de cooperación internacional, hablamos de acciones en común realizadas por actores de distintos países, es decir, estados nacionales, organismos internacionales, incluso empresas internacionales y transnacionales, que identifican una serie de áreas, de ámbitos de incidencia económica, social, política, en materia ambiental, de derechos humanos, de negocios, para poder construir en conjunto lo que se considera debe ser el contexto de la comunidad internacional, que es una sociedad internacional que tenga estrategias para resolver sus problemas, para poder discernir, para poder también construir escenarios de futuro sobre principios básicos como la paz, la solidaridad, la acción común, etcétera, etcétera. ¿Cómo se integra tu experiencia? ¿De dónde surges? Mira, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales, lo estudié en la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM. Estando en la carrera tuve la oportunidad de conocer en el ámbito de los asuntos internacionales un sector específico que es el de la cooperación. Inicialmente yo empecé a acercarme a la cooperación internacional a través de aquella que hace la paradiplomacia, es decir, cuando actores no centrales, actores no estatales, es decir, no los gobiernos de los países, sino otros actores que como pueden ser gobiernos estatales, municipios, empresas e incluso organizaciones de la sociedad civil, salen a construir estos puentes, estos vínculos de interlocución y de interacción con entidades similares más allá de las fronteras de sus países de origen. Entonces, en este contexto, comencé a interesarme en los esquemas de cooperación internacional, primero en el ámbito académico, tuve algunas experiencias también de participación, de intercambio, digamos, a lo largo de mis estudios, pero luego también como profesionista. De hecho, tengo el agrado de haber pertenecido a la primera de egresados de cooperación internacional de nuestro país, aquí en México, cuando el Instituto Mora apostó a trabajar, siendo una institución de gran prestigio y gran reconocimiento tanto nacional como internacional en el ámbito de la historia, le apostó también al futuro. Una institución como el Mora, no solamente recuperando su expertise de la historia, le apostó al futuro de las relaciones entre las sociedades, es decir, al esquema de cooperación internacional, y en una alianza originalmente con la Unión Europea y con la Universidad Rey Juan Carlos de España, se constituyó el primer programa de maestría en cooperación internacional, en aquel entonces Unión Europea América Latina, de la cual son los primeros egresados, un grupo muy interesante en el que me tocó formar parte, en donde habíamos regiones y esa fue la primera experiencia que tuvimos allá en el Instituto Mora, con esta maestría de cooperación. Luego esta maestría se transformó en lo que actualmente es la maestría en cooperación internacional y desarrollo, que por cierto es única en su tipo en América Latina. Y para acompañar este proceso formativo
profesional en el posgrado, vimos en aquel momento la necesidad de crear un área de investigación específica en cooperación internacional para el desarrollo. Y entonces, primero haciendo consultas institucionales, platicando con Hacienda, con la SEP, con distintos actores, con la CIT, buscamos la posibilidad de crear un área de investigación para generar un centro de pensamiento, un think tank que nos pudiera permitir desde México pues desarrollar una visión latinoamericana de lo que es nuestro propio concepto de desarrollo, y en este caso de desarrollo internacional a través de la plataforma de cooperación. Pero el pretexto era siempre el mismo: no hay recursos, no hay dinero, no hay plazas, no lo podemos construir. Sin embargo, me parece que esta es una característica que nos distingue como latinoamericanos y como mexicanas y mexicanos en particular, que a veces ante el no solemos crecernos e ir más allá y buscar alternativas para resolver los problemas que se nos enfrentan. En ese escenario salimos a buscar ahí un esquema alternativo. No había plaza, no había financiamiento, pero utilizamos otros apoyos como fueron becas de repatriación de doctorados y postdoctorados de mexicanas que estaban fuera de México, e invitamos también extranjeros, y así consolidamos en el 2005 un equipo internacional de investigadoras e investigadores, en donde tenemos aquí alemanes, ingleses, austriacos, italianos y por supuesto un equipo de mexicanos con el cual se creó el área de cooperación internacional y desarrollo en el Instituto Moral. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes ya conocieron a la maestra Edith Chávez, que nos acompañará el día de hoy, porque ella me va a hacer el favor, y gracias por tu participación, de apoyarme a entrevistar a la siguiente persona. Pero lo dejamos con una pequeña inquietud de saber quién es y hacemos una pequeña pausa. Volvemos a esto. Soy Alejandro Ruiz y esto es En Tus Propias Palabras. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de una asistencia personalizada y humana al cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos, regresamos. Alejandro Ruiz, está con nosotros la maestra Edith Chávez y ahora sí, nuestro invitado sorpresa, el diputado Fernando Rubio. Gracias por estar con nosotros, el secretario de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes y un saludo a todos. Muy buenas tardes, perdón la tardanza. No te preocupes. Pero ya llegamos. Ya llegamos. Pero, para nosotros es muy importante como ciudadanos saber qué está sucediendo en materia ambiental en México. Pues en materia ambiental estamos reprobados, según la OCDE, ¿no? Estamos por debajo de la media, tenemos 3 de calificación, según el último reporte que tuve oportunidad de leer. Pero más que ver una nota de tristeza, yo creo que tendremos que ver cómo podemos arreglar los problemas de medio ambiente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dónde la gente puede participar? Porque participar en ayudar al medio ambiente es algo muy sencillo, donde acciones pequeñas nos van a dar grandes resultados. Y desde el legislativo tenemos que implementar acciones, pero coordinadas y de manera estratégica. Ahora bien, algo que me llama mucho la atención, y ahora antes de que inicies, hablas ahorita de un órgano internacional. Sin embargo, como sociedad, cada vez somos más rejegos a aceptar los resultados de la autoridad. Nos falta confianza, le falta quizá a la autoridad credibilidad, pero algo está sucediendo, que no hay acciones concretas como país que los simples ciudadanos podamos apreciar. ¿Cómo lo llamarán? Más bien, la gente sí quiere ayudar. Sí, la gente quiere participar. El grave problema es la burocracia que existe para poder hacer una denuncia, quitar un árbol que puede ser un peligro, y no hablo de árboles sanos, sino hablo, por ejemplo, de troncos secos, ¿no? Que hasta para quitarlos cuesta bastante trabajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, ver la realidad del país. Primero saber dónde estamos, ¿no? Salimos a decir que cuidamos el medio ambiente, fuimos a firmar el Acuerdo de París, fuimos a dar un discurso excepcional a la ONU en las acciones 2030 del desarrollo sostenible. Estamos hablando de que vamos a aportar dinero al Fondo Internacional de Medio Ambiente. Pues al exterior estamos haciendo un buen discurso, pero al interior nos estamos desmoronando, ¿no? Somos candil de la calle, oscuridad de tu casa. No puede ser que tengamos una fuerte depredación en materia de bosques, una fuerte contaminación en materia de ríos, una fuerte contaminación en las zonas costeras, un desorden en el ordenamiento ecológico territorial. Nadie sabe qué está sucediendo con las sustancias tóxicas entre las legales, las no legales y las que entran. Nadie conoce la contaminación, que es un verdadero problema. Por ejemplo, el tema de la contingencia ambiental solamente es la punta del iceberg de los grandes problemas que existen, y lo estamos atacando porque lo estamos viendo, pero si no lo viéramos, lo atacaríamos de la misma manera, con normas emergentes, sentando a los gobernadores. Aquí el secretario Paquiano diciendo que va a hablar y habla en pro del medio ambiente cuando le cortaron 12,000 millones de pesos en la Semarnat. Está habiendo un despido terrible de especialistas. ¿Ese es el cuidado del medio ambiente? Uh-huh. ¿Eso es lo que queremos reflejar? Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no inmiscuimos a la sociedad civil? ¿Por qué no inmiscuimos a las ONGs? ¿Por qué no inmiscuimos a los académicos? ¿Por qué no inmiscuimos a los investigadores? Todos hablamos el mismo lenguaje, solamente la gran diferencia que existe entre ellos y nosotros es que ellos se han especializado en temas muy particulares, donde nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones en beneficio de la salud de todas y de todos los mexicanos. Y a mí me parece que, además de que es importante de que haya un escenario de corresponsabilidad en donde tanto el gobierno como la sociedad civil pueda salir a trabajar a favor del medio ambiente, pues también tenemos que sentar ahí a otros actores en donde se pisan callos. El sector empresarial, o sea, el sector productivo, que presenta grandes, fuertes resistencias y que muchas veces prefiere pagar las multas por no cumplir con la calidad del agua, por ejemplo, por no reciclarla, por saltarse con las mordidas la normatividad ambiental, y ante eso una autoridad omisa que se presta al juego de la corrupción. Efectivamente, fíjate que aquí son dos cosas interesantes.
Cuando hablamos del lado empresarial, todo el mundo pensaría que hablamos de depredación, pero en realidad también los empresarios quieren cuidar el medio ambiente. Pero los insumos que debería del legislativo, junto con el ejecutivo y las dependencias estatales, brindar y facilitarles, no se les da. Nosotros hemos tenido oportunidad de platicar con algunos empresarios, con algunos representantes de este sector y dicen, es que nosotros necesitamos reciclar el agua, pero para poder reciclar el agua requerimos de ciertas modificaciones a una ley o a una norma. Y dices, ¿por qué no quieren? ¿Qué intereses frenan el que no se puedan hacer reformas tan importantes como la ley GPGI, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, como la Ley de Vida Silvestre, donde las reformas no nada más sea una coma o un cambio de palabras, sino sean reformas de fondo, reformas que permitan la armonización de las leyes, de las normas, pero sobre todo el correcto manejo de la misma. Por ejemplo, yo me pondría en su lugar porque mi formación es ser gestor. Entonces yo llego con una norma, llego con una ley y lo primero con lo que me encuentro es que la ley se contradice con la norma, ¿no? De entrada, ¿no? O que la norma no es aplicable a ciertos criterios porque solamente se basaron en un pequeño espectro de referencias. Es decir, tenemos que mejorar, tenemos que cambiar y para eso requerimos, y lo hemos venido diciendo desde que llegamos a la Cámara, una gran reforma en materia ambiental donde se permita la correcta coordinación interinstitucional entre las dependencias, el gobierno federal y los gobiernos estatales. Facilitar la normatividad a la gente que la utiliza, los que la viven día a día. Eso es lo que estamos diciendo, es lo que estamos fomentando y sobre todo también estamos fomentando algo que se llama concientización en base a la educación, pero sobre todo a la información, porque la información es fundamental para poder llevar estos objetivos en materia ambiental a la gente de abajo, a la gente que a lo mejor no entiende lo que dice la ley, pero si le dices, separando la basura, estás ayudando al medio ambiente, y lo entienden muy bien. Créeme que lo entienden muy bien porque lo estamos viendo, lo estamos impulsando y estamos fomentando algo que se llama el yo sustentable, que saquen su yo sustentable en pro del medio ambiente, porque sus acciones, aunque sean las más pequeñas, nos van a dar muy buenos resultados. Aquí tengo dos dudas. Dices, falta una ley, una reforma a la ley del equilibrio ecológico. De alguna manera, yo recuerdo que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio, uno de los acuerdos, uno de los anexos al tratado era el anexo ambiental y el otro el laboral. Llevamos 21 años en que se debió de haber hecho una armonización de las leyes, algo ha sucedido con el legislativo, entre otros, y ahora estamos de frente a firmar un TPP que también habla de la ponderación de la cuestión económica, pero tiene un aspecto ecológico muy importante. Perdón, yo te diría al revés, ¿qué está pasando con el legislativo? ¿Realmente ha habido una congruencia de ideas en estos últimos 22, 23 años a partir de que se firmó el TLC o se negoció el TLC? Pues yo, en la experiencia que me ha tocado vivir, ha sido muy omiso en ciertos temas. Nos ha faltado realmente abordarlos con la gran responsabilidad que se tiene. Y aquí hablamos de la profesionalización del legislador, ¿no? Que tanto la gente es un llamado, es un grito que dicen, bueno, es que ¿por qué ponen a alguien a hablar de medio ambiente cuando él es un excelente abogado y podría hacer excelentes leyes en materia penal o en materia fiscal, ¿no? ¿Por qué no llevar gente que sepa? Bueno, afortunadamente esta legislatura hay gente que tenemos formación en materia ambiental, no lo sabemos todo, porque decir que tienes la verdad absoluta es el peor error que cualquier político puede decir. Lo que sí estamos haciendo es sumar actores, es sumar gente que conoce específicamente de los temas para sumarlos en un gran proyecto. ¿Nos cuesta trabajo? Sí cuesta trabajo, porque el sentar a diferentes especialistas para que puedan platicar y decir, oye, esta es mi opinión, pero desde una visión tengo otra, cuesta trabajo, pero estamos haciendo el esfuerzo. Dentro de la Comisión de Medio Ambiente, pues también estamos haciendo esta sinergia. Afortunadamente, o desafortunadamente, no sé cómo llamarlo, el tema de la contingencia le dio el dedo en la llaga de que es momento de tocar los temas ambientales como son,
y estamos trabajando en ello. No va a ser en 1 ni 2 años. El tema de la reforma ambiental es una reforma que si la queremos sacar, la podríamos sacar al final de este año legislativo, es decir, al final de las 63 legislaturas, si existiera voluntad política, se podría sacar, porque son temas meramente técnicos y meramente de especificar bien la competencia de cada una de las actividades, ¿no? No estamos hablando de inventar el hilo negro, ya existe, simplemente hay que ordenarlo y orientarlo hacia el objetivo que se quiere, porque la primera pregunta sería, bueno, ¿para qué quieren una reforma ambiental, no? O sea, hay tantas reformas que pues, ni han tenido el resultado que se han esperado. La reforma ambiental tendría un objetivo claro, generar la base de un México sustentable, bajo los criterios de sustentabilidad, pero también bajo los criterios de sostenibilidad, en base a los acuerdos internacionales que hemos firmado, pero sobre todo con algo que a ti y a mí, a nosotros nos enseñaron desde pequeños, respetar. Respetar a los seres vivos que viven en un ecosistema, respetar a nuestro entorno, porque ellos conviven con nosotros diariamente, a respetar a cada ser vivo. De ahí parte. Por eso digo que no es tan complejo, creo que es una cuestión más de educación, es una cuestión más de informar, es una cuestión más de concientizar. Correcto. Pues mira, que parece que los esfuerzos, insisto, deben venir, la colaboración, la cooperación desde los distintos sectores, los institucionales, los empresariales, los sociales, la academia. Aquí se trata de integrarse todos, pero me parece que el reto de fondo es cambiar un poco o mucho el enfoque, la percepción. ¿Cómo estamos viendo a México en un escenario, en principio, de aquí a 2030, en torno a las políticas ambientales? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Sobre qué escenario estamos parados? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál es la agenda pendiente en materia ambiental en nuestro país? Tenemos bastantes pendientes. Tenemos pendientes con la biodiversidad. Por ejemplo, viene la COP13. Yo sí haría un llamado enérgico al decir con qué cara nosotros podemos recibir una cumbre internacional en materia de biodiversidad, cuando México es uno de los principales exportadores en materia ilegal de especies. O sea, ¿con qué cara podemos recibir una cumbre de este tamaño, no? ¿Con qué cara podemos decir que los mares y las costas son patrimonio de los mexicanos cuando están más contaminadas y llenas de basura? Tenemos un gran compromiso con los mares, tenemos un gran compromiso con las reservas ecológicas, tenemos un gran compromiso con las reservas de la biosfera, tenemos un gran compromiso con nuestros grandes arrecifes de coral, que por querer impulsar este turismo ecológico, como lo quieren llamar, o lo están llevando a esa terminología, pues lo estamos haciendo mal, porque estamos trayendo grandes cruceros que destruyen los arrecifes coralinos. Si quisiéramos realmente establecer un objetivo en materia de sustentabilidad y sostenibilidad, primero tenemos que aceptar que México tiene un grave problema en materia de degradación ambiental y que es vulnerable al cambio climático. Hay que partir de la realidad. Y cómo de ahí ir mejorando cada una de las zonas, porque también tenemos un problema. Al ser megadiverso, las medidas que se deben de tomar en el norte, en el centro, en el sur o en el sureste o en una selva son totalmente diferentes. Cada una de las acciones tiene que ser especializada para poder afrontar el problema, pero sí partir de un plan general. Es a dónde queremos ir, cómo nos vemos en el 2030. Si no hacemos nada en el 2030, yo veo a México con una gran deforestación, con graves problemas de abastecimiento de alimentos, con graves problemas de agua, con grandes sitios de toxicidad y de contaminación en el norte, porque ahí se vierten, si no lo sabían, se vierten residuos tóxicos. Somos el basurero industrial de los Estados Unidos, donde ellos importan, no nos exportan, nos exportan sí, sus desechos peligrosos, sus residuos peligrosos,
y piensan que no nos enteramos, pero hay activistas que han denunciado cabalmente dónde está el problema. ¿Qué más veo? Una ciudad que ya no va a poder surtir las necesidades básicas, ahogada en una contaminación derivado también de su propia condición geográfica, el problema de la movilidad. Yo veo un México complicado, difícil si no tomamos acciones de aquí al 2030. Y se pueden hacer, porque la primera pregunta sería ¿con qué dinero? ¿No? Bueno, si hay dinero, hay algo que se llama impuesto al carbono. Simplemente de las gasolinas son 5 centavos por cada litro. Si de esos 5 centavos por cada litro, 2.5, o ya no la mitad, el 20%, se destinará a un fondo en materia ambiental que permita la recuperación, permita la modernización, pero sobre todo permita el correcto uso de las cuencas, de los ecosistemas mediante la generación de planes, programas y sistemas evaluatorios, podríamos afrontar los grandes retos. Se podrían modernizar o podrían generar sistemas de presas. Ya no tenemos presas y las presas que tenemos se están secando. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, que se requiere voluntad política, pero sobre todo concientización. Eso es lo que más debemos de fomentar, concientización. Fer, hace 2 o 3 años, si no me recuerdo, surgió el Pacto por México. Generar las nuevas leyes, las reformas a las leyes, para crear condiciones en donde pudiera realmente México avanzar. Habrá sido lo que haya sido, se han hecho modificaciones. ¿Qué nos faltó en ese momento para concretar en la materia ambiental la situación que fuera favorable para el crecimiento y el desarrollo sostenible, sustentable de México? Pero no me respondes ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, amigos. Estamos con el diputado Fernando Rubio y con la maestra Edith Chávez. Volvemos. Esto es en tu... Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a
fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Se le fue el anuncio. Amigos, de tus propias palabras, regresamos. Estamos con, ahora sí que, la maestra Edith Chávez como mujercita y con el caballero, el diputado Fernando Rubio. Fer, antes de irnos al corte te preguntaba, llegó el momento en que por primera vez, desde que yo recuerde, las fracciones políticas más importantes de México se ponen de acuerdo y establecen un pacto por México donde se va a crear la estructura para los siguientes años, impulsar el avance de México y de haberse dado las condiciones, llegar a ser una economía predominante. En ese sentido, ¿no hubiera sido excelente aprovecharlo para legislar en materia ambiental? Pues sí, hubiera sido lo más correcto. Entendemos que la visión fue diferente, bajo otros fines muy específicos, que la materia ambiental debería de haber sido parte toral de este gran pacto por México, ¿no? Este ya tan mencionado acuerdo a nivel nacional. Yo quisiera hacer una propuesta, ¿no? Quienes nos ven también de algunas dependencias, que es momento de hacer un gran acuerdo por la sustentabilidad de este país. Porque si no nos ponemos de acuerdo, no van a funcionar ninguna de las políticas paliativas que estén dando. Y te voy a poner un ejemplo. La nueva norma que anunció la Semarnat del día de ayer con bombo y platino, con los gobernadores alrededor. Yo primero hago voy a hacer dos preguntas muy concretas. Si van a sacar de circulación todo el transporte que contamine, ¿cómo nos vamos a mover? Llámese en Puebla, llámese en Tlaxcala, llámense en el Estado de México, llámense en la Ciudad de México. ¿Cómo nos vamos a mover la gente que usamos el transporte público? ¿No? Llámese metro, metrobús, pecero, ¿no? Y el pecero, que es el que le han criticado y dicho, sin embargo, es lo que nos mueve. Yo, por ejemplo, que vivo ahí cerca del metro Chabacano, pues yo lo tomo, que me lleva ahí al metro Isabel la Católica, y es la ruta 1, y está entre transporte moderno y entre peceros de los años 90, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mover? Esa era mi primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es, ¿por qué siguen fomentando el automóvil? ¿Por qué no fomentar otras maneras de transporte? ¿Por qué no fomentar otras maneras de movilidad? ¿No? El tema de las rutas de movilidad, tendría que haber un rediseño de las rutas de transporte público, dar un servicio de calidad. Yo dejaría esas dos preguntas, ¿no? Ojalá, a lo mejor el señor Paquiano nos va a prestar su coche o algo a la gente que andamos a pie para que nos lleve a nuestros lugares de destino, ¿no? O algún funcionario que tiene automóvil, porque la gente, yo no tengo coche. Entonces, pues yo puedo usar el metro, el metrobús o lo que sea, o hasta me voy caminando, ¿no? O un taxi. Pero la gente que viene desde lejos, ¿cómo la vamos a ayudar? ¿Cómo la podemos apoyar? Yo esperábamos algo más
más grande, ¿no? Aparte de una norma paliativa, esperábamos el anunciamiento o un gran anuncio en materia de transporte público, porque al fin y al cabo el 80% de la población se mueve en transporte público. Grandes inversiones, al menos de palabra, ¿no? Aunque en los hechos se tardarán, pero al menos se ve la voluntad y la acción. No la vimos, yo no dudo que la norma esté bien hecha técnicamente con los expertos y con los especialistas, que esté bien hecha, pero creo que no va a solucionar los grandes problemas en materia de calidad del aire que tiene esta ciudad. Porque también, aquí es todos parejos, ¿eh? ¿Por qué exentaron a las motos? Sería mi primera pregunta. ¿Por qué las exentaron? Ellas también generan emisiones, ¿no? ¿Por qué exentaron al transporte de construcción? Ellos también generan emisiones, ¿no? Y varios... Y quizá más. Y varios de ellos están en pésimas condiciones, ¿no? ¿Por qué exentaron a los tractores? ¿No? Aquí también hay una zona agrícola. ¿Por qué no generamos mecanismos de incentivos? ¿Por qué no ayudamos? ¿Por qué no nada más castigamos? Eso se me hace un gran error. Pero eso sí, autos del 2016, 4 años después, van a estar libres, ¿no? Y yo me pregunto, ¿quién tiene para comprar un coche el año? Porque para comprar un coche, las familias se endeudan hasta 10 años. Un automóvil. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? No estamos dando soluciones. No estamos atacando el problema de raíz. El problema de raíz se llama emisiones a la atmósfera. ¿Quién genera las emisiones? ¿Dónde se generan? ¿Cuánto se generan? ¿Qué tipo de emisiones se generan? Eso es lo que debemos estar atacando, ¿no? Llámese en el Estado de México, llámese en Puebla, llámese en Tlaxcala, llámese en Morelos, llámese en la Ciudad de México. Cada una tiene una fuente diferente de emisión que en su conjunto perjudica la salud de todas y de todos. Entonces, yo creo que ese sería un buen comienzo, ¿no? Yo les invitaría a los funcionarios públicos a que leyeran un libro que se llama Ingeniería Sistémica, para que les pudieran dar ideas de cómo solucionar problemas de fondo y no nada más de forma. Toda la razón, porque además efectivamente el problema del medio ambiente tiene que ver no solo con la sustentabilidad y la sostenibilidad, sino con este gran tema de la movilidad. ¿No? Somos millones de personas moviéndonos en esta megalópolis y estamos viendo que las arterias de comunicación en la ciudad están atoradas, ¿no? La ciudad se paraliza, ya no solamente en la mañana y en la noche, se paraliza a lo largo de todo el día y a cada rato. El sistema de transporte, tanto el que se presta concesionado como el metro, el metrobús, bueno, es que no se da abasto ahora con el tema del doble no circula y tal. Yo también soy usuaria del transporte público y a veces tengo que esperar casi una hora para poder entrar a hacer uso del servicio del metrobús. Porque realmente no estamos teniendo otras alternativas de movilidad y eso le pega también al desarrollo económico, además de otro índice que casi nadie toma en cuenta, que es este índice de desgaste emocional que impacta la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad. Yo invitaría al secretario del Medio Ambiente, al licenciado al ingeniero Paquiano, a que vaya a la línea 2 a la estación Chabacano a las 8 de la mañana, en la línea Café o en la línea Azul, para que sepa lo que se siente subirse al transporte público en horas pico. Invitaría a los gobernadores a que se suban a sus transportes para que vean lo que se siente ir apretado, que lo anden a uno bolseando o que le anden metiendo mano por donde sea. Yo invitaría a los funcionarios que están abajo de ellos, a los subsecretarios, ¿no? A que se vayan en bicicleta para que vean los graves problemas que tienen los ciclistas por la falta de cultura vial y cuántos accidentes han sucedido por no respetar las líneas de separación entre los ciclistas y los automovilistas. Y además no nos vamos tan lejos. Yo los invito a caminar en el centro a las 12 del día, cuando pega el sol, para que vean lo que es la vida común y corriente de la gente. Los que nos enfrentamos todos los días a las manifestaciones, al tráfico, a los problemas tan complejos que deberían de tener solución, como es el tema de la salud. Dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero,
también dentro de este esquema de acuerdos, hace 2 o 3 años, si no mal recuerdo, vino la superreforma fiscal. Y a partir de la reforma fiscal, todo el mundo pensaba que se iban a crear condiciones de estimulación para las empresas, para que invirtieran en diversas formas y de alguna manera les favoreciera respecto de los impuestos. No sucedió tal. ¿Qué pasa con los estímulos fiscales desde tu punto de vista? ¿Que no hay posibilidad de coordinarse o todo el tiempo tienen que verse? Digo, yo como ciudadano ya me molesta que todo el tiempo estén politizando temas y no se percaten de lo que yo ciudadano paso, lo que tú estás comentando, ciudadano de a pie. Todo es político, pero ¿cuándo van a ver realmente por mis intereses? Y sobre todo, ¿cuándo van a ver por los intereses de México? Fíjate que ahí nosotros encontramos que los impuestos en materia ambiental, porque los impuestos en materia ambiental, los famosos impuestos verdes, tienen un poquito, ¿no? Que se hicieron. Pues no se están dando ni llevando a donde sea. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos pidiéndole a la comunidad que nos ayude a buscar el impuesto al carbono porque no lo encontramos, no sabemos dónde está, queremos saber qué se hizo con él, queremos saber qué se hizo con el impuesto a los plaguicidas, queremos saber qué pasó con esos 400,000 millones de pesos del 2015 en impuesto al carbono que debería de haberse ocupado para fortalecer a la Semarnat, para fortalecer a la Profepa, para fortalecer ciertos sectores clave en materia ambiental. Ahora sí, como dirían, servicio a la comunidad se busca, no sabemos dónde está, ojalá que nos ayuden, si ustedes saben dónde están, por favor díganos, porque ni Hacienda sabe dónde está, a lo mejor la gente nos puede apoyar. Y también nosotros estamos en pro de dar incentivos fiscales a las empresas. Queremos que se modernicen, queremos que tengan mejor tecnología, que le inviertan a la tecnología. Afortunadamente en la Cámara de Diputados logramos aprobar una modificación a la Ley de Ciencia y Tecnología para que los que lo inventan puedan de alguna manera asociarse para generar más empleo, generar más investigación. Antes no se podía porque decían que entraban en conflicto de intereses, ¿no? Ahorita ya se puede, ya vamos a poder innovar, esperemos que de manera más rápida o de manera exponencial. También estamos diciendo que urge que se modernicen las empresas. Las empresas están de acuerdo, pero no nos dejan que pasen estas iniciativas en materia fiscal, ¿no? Que ayude a las empresas, que fomente más empleos, porque al modernizar todas las empresas también fomentamos empleo. Los jóvenes que no tienen y no han encontrado empleo, si logramos esto, va a haber más empleo para la gente especializada en algunos temas. Abrir el mercado de oportunidades. Cuando a mí me tocó buscar trabajo, fue todo un show, porque decían que me faltaba experiencia, o decían que estaba sobrecalificado al puesto. Es más, a mí no me da pena, yo fui a pedir trabajo en una cadena. Dilo. A mí me tocó ir a pedir trabajo en Sanborns, a mí me tocó ir a pedir trabajo en una consultoría ambiental, a mí me tocó levantar platos, a mí me tocó ir a esperarme 6 horas para que me recibiera alguien 5 minutos y decirle, oiga, quiero una oportunidad de trabajo. Sé lo que se siente, por eso les digo, como sé lo que se siente, sé cómo podemos solucionarlo, ¿no? Sé cómo podemos ampliar este abanico de oportunidades. Es por eso que seguiremos impulsando. En próximos días nosotros presentaremos una propuesta de incentivos fiscales para la modernización de las empresas, pero sobre todo que se modernicen de acuerdo a su actividad, no modernizar por modernizar. Si eres una empresa que genera una cantidad de emisiones a la atmósfera, tu prioridad debe de ser tu filtro. Si eres una empresa que descarga al sistema municipal, tu prioridad debe ser una planta de tratamiento de agua y un sistema de colectores de grasas o de residuos ahí flotantes, ¿no? Si tu empresa se dedica al tema de la gestión química, tu prioridad deben ser tus equipos de análisis de contaminantes, ¿no? Es decir, tienen que especializarse, tienen que modernizarse y para eso nosotros los queremos ayudar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ha concluido el tiempo, solo me quedan 2 comentarios. ¿Nos permites que a través de Astelet la gente que esté interesada pueda mandarte tus sugerencias y nosotros te las entreguemos a efecto de que también la gente tenga derecho a opinar? Claro que sí, aquí lo importante es
que ustedes enriquezcan cada una de las propuestas que traemos. Y también hay una crítica, por supuesto que todas las críticas se valen, siempre y cuando sean con una visión de construcción. Nosotros construimos, no destruimos. Nosotros sí aplicamos el principio de la sustentabilidad, pero sobre todo lo que nos gusta es ayudar. Perfecto. Y diputado Fernando Rubio, en tus propias palabras, ¿quién eres? En mis propias palabras, soy un ciudadano como tú, que vive los mismos problemas, pero que tiene la oportunidad de ayudarlos a mejorar sus condiciones de vida. Ese soy yo. Muchísimas gracias, Fer, y a ustedes que nos han seguido en este programa. Soy Alejandro Ruiz, agradecemos la presencia del diputado Fernando Rubio y de la maestra Edith Chávez. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.